Muy buenas noches y bienvenidos a todos al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra segunda semana correspondiente a la unidad 2 denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como relevancia lo que es la parte de la viabilidad del proyecto a través de una correcta gestión de cada uno de los recursos que vamos a utilizar para la elaboración de un proyecto social. Entonces, retomando un poquito de información pasada, estuvimos trabajando en la semana 1, la parte de la fase 1 y 2 correspondiente a lo que es la fase de planeación y la fase de justificación, donde nosotros dentro de estas fases conocimos la estructura que debe de contener desde la introducción, que es nuestra descripción del problema, por qué es tan importante conocer la sociodemografía de población, por qué es importante conocer dónde se va a realizar el proyecto, cuál es el propósito principal, cuál es la idea principal del problema que nosotros encontramos, a través de ello encontrar nuestro objetivo general. Y este objetivo general debería estar redactado con un verbo infinitivo, tener un objeto, tener una condición y tener un tiempo que, como les había compartido, de acuerdo a la naturaleza, el objetivo general de los proyectos sociales siempre se va a determinar a largo plazo, que sin embargo estuvimos utilizando algunos tiempos a mediano plazo por alguna estructuración y que esto fue bienvenido también, se mencionó de esa manera. Sin embargo, como les compartí desde la sesión 1, la naturaleza que contienen los proyectos sociales son a largo plazo. ¿Y por qué es tan a largo? Porque requiere de concientización. Cuando hablamos sobre proyectos locales, sobre proyectos estatales, sobre proyectos nacionales, hablamos sobre una demografía de población, hablamos sobre un universo de población, cuántas personas radican en mi comunidad, cuántas personas radican en mi colonia, cuántas personas radican en mi estado y cuántas personas radican en la parte nacional, porque también hubieron proyectos nacionales. Y bien, aquí es la parte de la semana 2 donde va a impactar, porque nosotros estuvimos estableciendo la parte de la justificación, el por qué y el para qué de nuestro proyecto, cuál era la relevancia que tenía este proyecto, cuál era el propósito principal al momento de nosotros presentarnos con una sociedad, el exponer el título de nuestro proyecto, el delimitarles dónde lo vamos a realizar, porque bien, nosotros podemos decir que estamos trabajando o la junta vecinal es en un estado, pero específicamente el proyecto solo va a abarcar una colonia, un fraccionamiento, va a abarcar un municipio, entonces tenemos que delimitar correctamente esto ante la sociedad. A su vez, exponer, era la parte importante, exponer a partir de la planificación el objetivo general bien estructurado, demostrando cuánto tiempo nos iba a tomar a nosotros realizar este proyecto. ¿Por qué? Porque a su vez el público objetivo iba a poder conocer esa temporalidad, iba a poder conocer cuándo les iban a ustedes a brindar una solución. Y que muchas de las cuestiones que nosotros vemos dentro de los proyectos es elaboración de estrategias indistintas. Veíamos un parteaguas muy importante entre el gestionar una participación de una orden gubernamental a que un proyecto contenga el 90% de elaboración de estrategias implementadas ya por un gobierno. Esto es una parte tan primordial porque a su vez, ¿qué relación o cuál sería el beneficio de que nosotros elaboremos un proyecto si seguimos destinando que las soluciones son implementadas por el gobierno? Parte de lo que nosotros vemos dentro de la estructura del módulo 23 es el invitar al estudiante, el hacer que reflexione, investigue, profundice y además de esto despierte esa necesidad de encontrar nuevas soluciones alternas. Esto va a permitir ahora sí, en conjunto con las que ya están puestas en marcha, encontrar nuevas soluciones. Si las que ya ha puesto los gobiernos, tanto municipales como estatales y federales, no hay cabida y no hay solución, ¿qué otras estrategias yo propondría para poder mejorar el aspecto negativo que yo he encontrado en esa problemática de mi sociedad? A partir de ello, nosotros íbamos a elaborar nuestro plan de acción y poder convencer al público objetivo. ¿Por qué? Porque si yo le seguía justificando a la sociedad
de que íbamos a ir a tal orden gubernamental y le íbamos a hacer una licitación o íbamos a hacer una carta para exponerle los motivos que estamos necesitando, no iba a haber un poder de convencimiento, entonces no hay una concientización. Aquí lo que hay es una invitación para que se sigan uniendo o hagan una junta vecinal para que puedan volver a solicitar que lo sigan elaborando, pero esta cuestión deja de tener la estructura que debe de contener el proyecto social que estamos elaborando. Bien, dentro de esas áreas de oportunidad que pudimos visualizar en los trabajos de fase 1 y 2, que son mínimas, de hecho, les felicito, casi el 90% de los estudiantes tienen una idea generalizada de lo que van a plasmar en sus proyectos sociales. Algo que se pudo observar es la parte en la que no estamos leyendo correctamente las instrucciones que se solicitan. Uno de los puntos débiles que se visualizaron dentro de las retroalimentaciones es vuelvo a la parte, el no correcto seguimiento, por ejemplo, en la parte de las metas. Las instrucciones nos decía específicamente elaborar N cantidad de metas por cada objetivo específico. Nosotros teníamos que elaborar por cada objetivo que estuviéramos estableciendo las metas que le correspondían a cada uno de ellos. No eran metas generalizadas, eran metas, como bien su estructura nos decía, deben de ser medibles y temporales. Esto para que en su momento nosotros pudiéramos, una meta siempre se va a cambiar, ya sea a mediano, corto o largo plazo. Una vez que esas estén cumplidas, lógicamente van a nacer nuevas metas. Otro punto muy importante son las fuentes del uso responsable de la información basado en el manual de Prepa en línea CEP, basado en APA. Ustedes como estudiantes tuvieron un módulo donde visualizaron todo el contenido que tiene lo que es el manual de Prepa en línea CEP. Esa parte ya es muy importante porque estamos en un módulo final, en un módulo de preparación profesional, en un módulo en el que la mayor parte de la información que ustedes colocan son fuentes propias y seguimos visualizando entre 10 a 15 fuentes bibliográficas que me doy a la tarea de revisar una por una y literal son fuentes que no son visitadas, son fuentes que no hay información relevante que nazca de la página que están colocando y se ponga dentro de un trabajo de investigación, porque lo que se visualiza es fuentes propias. O sea, que toda la información que está redactada viene de sus conocimientos. Entonces, algo que yo les compartía desde las últimas sesiones es que ustedes deben de citar, de acuerdo al manual de Prepa Línea CEP, fuentes propias, fuentes de las tecnologías. Les puse dentro de la pizarra de sesiones el material de apoyo que yo mismo generé, porque esto no viene dentro de Prepa Línea CEP, sino que yo tomé extractos específicos del manual para que ustedes puedan encontrar donde dice específicamente software. Software se refiere al uso de Word, al uso de PowerPoint, al uso de Excel, al uso de Canva, al uso de Prezi, al uso de Genially, al uso de cualquier tecnología que nosotros estemos utilizando. Utilizamos fuentes propias, que es el módulo de recuperación, donde ustedes están recuperando su información de su módulo anterior, porque de ahí nace su proyecto. Entonces, esas son las fuentes que debemos estar utilizando y que deberían estar acordes a lo que se solicita en cada una de las fases. Ahora bien, otro punto importante es en la fase de justificación, la instrucción precisa nos decía un recurso de audio. Hubieron trabajos que enviaron recursos de MP4. Recordemos que las extensiones de audio tienen extensiones como MP3, WMV, WAV, WAP, que tienen las extensiones de lo que es un recurso de audio, a diferencia de lo que son extensiones de .mp4, .mpg, .wcb, que son extensiones de video, .occ. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder determinar cuál es la diferencia que existe entre un recurso de audio y un recurso de video. ¿Por qué? Porque esta semana precisamente vamos a estar trabajando con un recurso de video. Entonces, los trabajos que vamos a estar entregando son videos. ¿Por qué se solicitan? Y vamos a ver casi a la semana final, cuando ustedes vayan a hacer su construcción web, que dentro de lo que es el contenido extenso a partir de la semana 3, a partir de la página 16, nos dice todos los elementos que debe de contener una construcción web. Entre ellos está recursos de video, recursos de audio, imágenes en movimiento, banners, DMP, o sea, un mundo de información que vamos a estar visualizando para una construcción web. Pero bueno, eso va a ser mucho más adelante. Ahora, en la parte actual que vamos a estar trabajando en esta semana, vamos a ver la importancia que tiene la viabilidad de un proyecto. ¿Cómo? Primeramente veíamos nosotros que es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final.
Esa es la naturaleza del proyecto. Todo proyecto, por eso precisamente tenemos una temporalidad que vamos a trabajar, porque inicia con la idea general, el propósito principal, y termina con la puesta en marcha. Eso es el final de nuestro proyecto. Ahora bien, en la parte muy importante que nosotros tenemos que ver, el término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. O sea, esa es la función del proyecto. Y dentro de la estructura que nosotros estuvimos trabajando, lo que se solicitaba a simples rasgos dentro del módulo 23 era el título de investigación, nuestra portada, nuestro título de investigación, nuestra formulación del problema, que era la introducción, el desarrollo, que era la parte del objetivo general, objetivos específicos y las metas. Conclusiones no se solicitaban, sin embargo, muchos pusieron conclusiones que son bienvenidas porque al final es una idea general de lo que estaban trabajando y sus fuentes de información. Hubieron trabajos donde ponían lluvias de ideas, donde ponían información que era de su fase anterior, que relativamente no está dentro de la estructura. Recordemos, hay que quitarnos la parte del módulo 22, ya no estamos en el módulo 22, todo lo que ustedes trabajaron en módulo 22 se quedó dentro del módulo 22. Módulo 23 es muy distinto, estamos trabajando con la estructura correcta basada en la administración. Lo que ustedes vieron en el módulo 22, como se los comenté al inicio de lo que era el módulo 23, fue la resolución de problemas. O sea, relativamente el módulo 22 es la parte donde ustedes les explican sobre qué es un árbol de ideas, cómo generar las preguntas, cómo elaborar una idea generalizada, etcétera, pero no hay una estructura correcta basada en el proceso administrativo. Entonces, la función del módulo 23 es que el estudiante conozca esa estructura, que al final van a conocer que realmente lo que vamos a estar trabajando se llama, en la parte de la administración se le llama anteproyecto, porque después de esto viene el proyecto, y un proyecto realmente consta de 5 estudios, estudios de mercado, estudio técnico, estudio económico, estudio legal y estudio de impacto ambiental. 5 estudios para poder determinar si un proyecto se puede llevar a cabo o no. Cuando elaboramos un anteproyecto, que precisamente esto nos sirve para generar la idea generalizada del proyecto, nos sirve precisamente para que nuestro director de proyecto pueda analizar si el proyecto es viable y si el proyecto es factible. ¿Dónde vamos a determinar si un proyecto es viable? En la parte de la gestión. Tenemos que esta semana estamos trabajando con una tabla donde nos va a indicar actividades, tareas y recursos. En esta tabla ustedes van a designar una actividad, pero antes de eso vamos a ver qué es una actividad. Han de indicarse de manera concreta y precisa las actividades programadas para alcanzar los objetivos. Por tanto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Especificar y enumerar las actividades a realizar. Es muy importante que nosotros sigamos la estructura que nos muestra la tabla de la presentación. Esto es decir, cada actividad y cada tarea tienen una nomenclatura. Todo esto va a ir restando puntos en sus trabajos. O sea, es decir, yo tengo actividad 1, puedo tener las tareas que le voy a colocar, tarea 1.1, tarea 1.2, actividad 2, tarea 2.1, tarea 2.2 y así consecutivamente. Esto nos va a servir precisamente para poder tener un orden cronológico en cada actividad y cada tarea. ¿Sí? Eso nos va a servir para la siguiente semana, que es el punto 2, que es distribuir el tiempo para el desarrollo de las actividades. Eso se especifica dentro de un cronograma de trabajo. Entonces, eso va a ser lo importante, secuenciar las actividades y las tareas, indicar los recursos necesarios, humanos, servicios, equipo, dinero para cada actividad. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que les realicé, donde, que les adelanto, un trabajo dentro de la gestión de recursos que contenga NA, que le pongan NA, que no aplica, le coloquen en cualquiera de los recursos, no aplica, no los necesito, ya cuento con ellos, no los requiero, dejen espacios en blanco, es una actividad que está totalmente reprobada porque no contiene los recursos. Entonces, esto indica la correcta gestión. No hay ningún solo autor, no hay ninguna sola base generalizada en la administración que nos indique que un recurso no es necesario. Nosotros no, en la tabla de esta semana, no nos indica, no nos pregunta o no nos solicita dentro de la instrucción qué recursos ya contamos.
nosotros tenemos que hacer una alusión de que no contamos con ningún solo recurso. ¿Dónde nosotros sí podemos quitar recursos? En un estudio financiero. Cuando elaboramos activos, pasivos, cuando tenemos activos fijos, activos diferidos, activos circulantes, caja, bancos, mercancías, clientes, deudores diversos, ahí sí yo puedo quitar cuestiones que a lo mejor me vayan a donar de gobierno, 10 computadoras, vaya a tener de la sociedad, vaya a ser donativos. En este momento no es interesante de dónde provienen, sino lo que nosotros necesitamos para cada actividad y para que cada tarea funcione adecuadamente. Eso va a impactar en la viabilidad de un proyecto. A su vez, ¿cuál es la diferencia que existe entre una actividad y una tarea? Relativamente una actividad son las subsecuencias que nacen de los objetivos específicos y de las metas. Una actividad es cada una de las acciones llevadas a cabo para la consecución de un objetivo. Entonces, es decir, es una subdivisión de los objetivos y las metas. Son acciones específicas que facilitan la ejecución de una técnica. Para poder elaborar una actividad correctamente, se recomienda el uso de verbos que son sustantivados, es decir, verbos que tengan ya sea una correlación, como le indica, desarrollar o desarrollo de, de una tabla con los siguientes recursos. Pero si yo coloco en la actividad solamente planificación, dirección, organización, ejecución, no es una actividad, no tiene una correlación directa con sus objetivos específicos y con sus metas. Yo, a modo de ejemplo, podríamos decir una actividad, elaboración de títeres de los héroes y heroínas con material reutilizable. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Entonces, la tarea va a ser construir títeres a través de materiales reciclables. Esa es mi tarea 1.1. Consecutivamente, yo debo elaborar mis tareas que me van a ayudar a poder. También podemos utilizar ya sea los verbos sustantivados o también podemos utilizar los verbos de la metodología de Bloom, que son verbos en infinitivo ar, ir, que también lo podemos ver en las actividades que a veces elaboramos en una plataforma que dice actividad de la fase 1. Elaborar un audio donde justifiques tu proyecto. ¿Cuál es la tarea? Utilizar recursos de audio como Vocaró, como tecnologías emergentes. Punto. Yo ya tengo la tarea que me puede servir. Entonces, ahí es muy importante que nosotros podamos distinguir qué es una actividad y qué es una tarea. Ahora, a su vez, vamos a ver esta parte. También identificaremos las tareas para cada actividad, pero solo incluiremos las que tengan especial importancia. Dos características principales: contribuir al logro de resultados y deben de ser suficientes para conseguir los objetivos. Todo esto de a través de una metodología. Esa metodología que nosotros vamos a implementar nos va a ayudar a nosotros a poder distinguir la parte necesaria de la etapa de la organización. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, por ejemplo, tenemos recursos materiales. ¿Qué son los recursos materiales? Los recursos materiales son todos los bienes tangibles. Vamos a distinguir que los recursos tecnológicos es toda la tecnología que vayamos a utilizar para nuestro proyecto. Los recursos humanos son el personal que va a estar bajo nuestro mando. Se los dejo muy claro por qué. Porque la fase 4, en esa van ustedes a utilizar información de su fase, de la parte del recurso humano, para elaborar lo que son su organigrama, que le dice esquema de jerarquías. Un esquema de jerarquías es un organigrama a simple razón en la administración, donde van a elaborar lo que es la jerarquía máxima, líneas de comunicación, mandos medios, mandos bajos, plantilla laboral, pero dentro de nuestros recursos humanos no puede ir ningún solo personal de gobierno, ni la delegada municipal, no van familiares, amigos, vecinos, no es un recurso humano. Tenemos dos instrucciones muy precisas. La plataforma les da una ejemplificación que dice, una persona con conocimientos en comercio, pero si ustedes ya conocen el perfil de lo que van a emplear, ya le pueden colocar ese perfil para que se les facilite su etapa 4 y para que se les facilite su siguiente semana, porque van a retomar la mayor parte de la información de esta tabla para la siguiente semana.
Entonces, si yo ya conozco que necesito un comerciante, pues yo coloco comerciante. Una persona con conocimientos especializados en informática. Puedo tener un licenciado en informática o puedo tener un técnico en informática. Todos estos elementos, que hay uno esencial que no se nos debe de olvidar en ninguna actividad y en ninguna tarea, son ustedes mismos. ¿Cómo se van a nomenclar? ¿Cómo se van a llamar ustedes? Pueden ponerse encargados de proyecto, directores de proyecto, gestores de proyecto, como ustedes quieran. Ustedes son la jerarquía máxima. No hay mayor jerarquía que ustedes mismos. O sea que ustedes son los encargados de poner en marcha este proyecto. En la parte cuando ustedes elaboren lo que es su organigrama, ustedes se van a colocar en el rectángulo como el órgano supremo de su propio proyecto. Y a través de las líneas de comunicación, ustedes van a establecer quiénes son sus mandos, ya sea directos, y la plantilla base. Entonces, la parte esta de la organización nos va a poder determinar esta parte de la viabilidad. Organización. La definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de estas estructuras organizacionales. Es decir, esta parte lo dejo también claro porque muchos a veces confunden y lo toman que dice por personas de manera voluntaria. ¿Por qué se dice por personas de manera voluntaria o por colaboradores? De hecho, entré a la sesión del ADC y esta parte les explico a ustedes igual para que ustedes pudieran conocer que los colaboradores, ¿quiénes son? Son especializaciones que ustedes van a utilizar. En este momento, ustedes se van a volver reclutadores. Cuando hablamos de manera voluntaria, quiere decir que no están obligados, pero están basados en un contrato. En la parte legal, cuando hablamos de un proyecto social, un proyecto de inversión, un proyecto de cualquier índole, tenemos un contrato que elaboramos en la parte legal. A modo de proyecto, elaboramos contratos que se llaman contratos por proyecto. Cuando vamos a hacer una contratación, se contrata el personal por el tiempo que va a durar este proyecto, ya sea si ustedes lo elaboraron a 1 año, a 8 meses, a 9 meses, esto va a ser la duración. Es decir, ahora bien, para poder determinar el recurso financiero es la suma de todos los recursos, o sea, recurso material más recurso tecnológico más recurso humano multiplicado por la cantidad de meses de mi proyecto es mi recurso financiero, es una estimación. Porque al final la suma total de la tabla me va a dar un capital de inversión inicial. Eso va a ser lo que yo necesito para poder iniciar este proyecto. Y ese monto me debe de cuadrar para pagarle al recurso humano, porque el recurso humano no va a trabajar gratuitamente, para pagar el recurso tecnológico. Un recurso que yo voy a necesitar por la duración de mi proyecto es el Internet en cualquier tipo de trabajo. Ya de cajón vamos a tener que contratar el Internet por ya sea 6 meses, 12 meses, dependiendo de la necesidad. Vamos a utilizar software de gestión, vamos a utilizar software de las computadoras, materiales. ¿Cuáles son los materiales que yo voy a necesitar? También voy a tener que comprar materiales como activos fijos. Adelante, Xochitl. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, escuchándolo, asesor, yo sí, ya estaba elaborando mi tabla. Sí tengo algunas dudas y ahorita en cuanto usted manejó actividades, yo no sé si estoy bien en lo que dije. Yo puse investigación y en una de mis actividades, ¿no? Investigación y planificación de áreas deforestadas. No sé si esté bien ¿Sí está o bien? la Sí, y porque cuántas tareas. Ajá. le escucho. No, 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 lo escucho. Ah, ok, lo que acabas de especificar, investigación y áreas deforestadas, está correcto, porque del verbo sustantivado que es investigación, ya le colocaste la parte que viene dentro de tus objetivos, que es la parte de tu tema de relevancia. Pero ¿qué pasa si yo en la actividad solo pongo investigación? Cuando yo lea el documento voy a decir investigación de qué. O sea, no hay un sustento de tu proyecto, entonces todo tiene que estar relacionado. Si yo pongo investigación, bien, de áreas deforestadas de la colonia X, ok, yo ya lo puse, ya está ahí. Ahora, mi tarea, ¿cuál es mi tarea? Las tareas siempre van a ir redactadas con verbos en infinitivo, ahí sí, Tengo, de caso. tengo varias, no sé cuántas tenga que poner o no hay un límite.
porque No para esa así. sí tengo que identificar y delimitar las áreas deforestadas, el análisis del suelo y del clima, la selección de especies nativas de los árboles que yo vaya a sembrar y el diseño de plan de reforestación. No sé si estoy bien, y también el desarrollo del programa de capacitación para las personas que me van a apoyar en ese aspecto. Ok, le comparto. Las tareas son las que usted considere que van a solucionar a esa actividad, o sea, las que acompañan a su actividad. Pero lo que sí, de acuerdo a lo que acabo de escuchar, algunas no están iniciando con verbos en infinitivo. Entonces, las tareas siempre van a iniciar con la metodología de Bloom. En las actividades con verbos sustantivados, como lo está aplicando. O sea, por ejemplo, integrar. Por ejemplo, integro la deforestación en el área tal. Delimito. Pero la tarea va a ir redactada con verbos en infinitivo. Por ejemplo, como bien colocó, reforestar las áreas verdes de la colonia. Hace una tarea que me va a servir para sembrar ciertos cultivos dentro de tal área. Yo ya tengo los verbos en infinitivo de las tareas. ¿Cuántas tareas? Las que usted considere. ¿Cuántas Ok. actividades? Las que usted considere. No, ok. Las Sí, hace previas, actividades previas son todas las actividades que van a realizar antes de iniciar su proyecto, por eso se llama previas. Como por ejemplo, avisar al gobierno, ahora sí, licitar algún lugar que van a tener una junta vecinal, a lo mejor van a hacer informar a la sociedad sobre su proyecto, licitarlos, en su caso, por ejemplo, los árboles que iba a requerir para su proyecto, pues son todas las actividades previas que van a necesitar para ponerla en marcha. Ponerla en marcha va a ser su desarrollo. ¿Qué actividades voy a hacer durante el desarrollo? Voy a hacer a lo mejor alguna, no sé, brigadas para sembrar los árboles en la colonia o en los parques que necesiten áreas de reforestación, todo lo que usted vaya a hacer durante el desarrollo y la concreción, que como su nombre lo indica, es concretar qué es lo que espera al finalizar. A lo mejor lo que espera es tener el 80% de las áreas verdes reforestadas. reforestando. Entonces voy a tener que hacer una tarea que me indique eso, como por ejemplo, tener en la mayor parte o el 80% de mis áreas verdes reforestadas y cultivar algunos árboles o sembrar algunos árboles que me permitan tener más áreas reforestadas o que me permitan poder sembrar en otras colonias, ¿no? Todo lo que usted necesite al final de poder tener su cultivo, a lo mejor como usted me compartía en la última sesión, tener a lo mejor implementar un vivero, ¿sí? Que me pueda permitir ya no gestionarlo con el gobierno, sino ya tener árboles específicos que me puedan ayudar para sembrar vida. Ahí se acabó. ¿Sí? Ok. Sí, en cuanto a los recursos, materiales, sí tengo que decir todos, porque, híjole, en unas como tengo que poner herramientas de jardinería y son palas, picos, de todo lo que se requiere, todo lo tengo que poner así, no importa que se vaya mi No, tabla. no importa el tamaño de su tabla. Aquí lo importante es que usted conozca, a lo mejor se me pueda ir uno, ¿no? Porque tampoco vamos a ser ¿cómo se dice?, tan severos en esta parte, pero sí que se vea el análisis de que ustedes están reflexionando sobre qué recursos materiales necesitan. Pero lo que sí también va a ser importante es que en la parte de cada recurso solo va colocado el recurso que necesitan. Por ejemplo, no vayan a colocar una pala para hacer huecos, sino solamente Sí. pala, pico, no interesa cuántos palas, cuántos picos, cuántas libretas, cuántas hojas blancas, solamente el recurso, es lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan que para la viabilidad de un proyecto es necesario todos los recursos. Dentro de lo que son los autores, como lo que es McGraw-Hill, nos indica que la gestión correcta de los recursos, o sea, la distribución del recurso material, el recurso tecnológico, el recurso financiero, el recurso humano, son importantes para cualquier proyecto y que al carecer de cualquier recurso, un proyecto puede impactar en la viabilidad y automáticamente va a impactar en la factibilidad. Es decir, cuando un proyecto no es viable, es un proyecto que no tiene una capacidad para adquirir una deuda. Y cuando un proyecto ya no es factible, quiere decir que es un proyecto que ya no tiene los recursos técnicos para poder llevarse a cabo. O sea que desde ahí ya no se puede realizar. Tendríamos que regresar a la etapa de planeación para poder reestructurar. Quiere decir que hay un error
desde la colocación de los objetivos. Ok, muy bien. Sí, sí, ya nada más en eso y en financiero, pues ya me sacó usted de la duda, le pregunté. Y en los humanos, pues sí, ya estoy manejando ya ingenieros agrónomos, ambientales, técnicos Eso. en ahora sí, que sepa reforzar, es técnico en laboratorio para lo del análisis del suelo y el clima. O sea, todo eso sí lo tengo ya así como que Contemplado. concretado. Tenía así como que dudas nada más en la tarea y las actividades, pero ya me sacó de dudas. Muchas gracias, asesor, le agradezco. Y de todas maneras, cualquier otra duda que en el momento le vaya surgiendo cuando esté elaborándolo, después que termine la sesión, con toda confianza me puede preguntar, porque al final esa es la parte que podamos resolverla y que sigan teniendo ese 100%. Le agradezco, asesor, muchas Nada. gracias. Erika y Deyanira y los que están levantaditos su manito, ahorita que regresemos de los 30 minutos, les doy la palabra para que me muestren sus dudas, por favor.